Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar a Hello Kitty. Esta vez la vamos a hacer así. Esta de aquí está disfrazada de osito o vestida de osito. La he hecho en estos dos colores, este de acá que es lila con morado y esta de aquí que es la que vamos a hacer en el tutorial, que es rosada con rojo. Los materiales que he utilizado para tejer a Hello Kitty, he utilizado hilo de algodón, hilo 100% algodón, de color blanco, de color lila y morado en este caso, y de color negro para bordarle acá la parte de los bigotitos, y color amarillo para la nariz. Los ojos de seguridad que he utilizado son de 12 milímetros, son ovalados. Si ustedes tienen estos yo los conseguí por AliExpress. Y si no, le pueden poner los redondos. Estos de acá son de 12 milímetros. Y si lo quieren hacer de este color, igual este es hilo rosado con rojo, el color negro, color blanco y color amarillo. Los ojos de seguridad que son los de 12 milímetros. Y este hilo con los que lo he tejido me recomienda un crochet de 3 a 4 milímetros. Pero yo siempre utilizo un número menos de 2.5 milímetros. Ya para que así me quede ajustado el punto y no se vea el relleno a la hora de rellenar el amigurumi. Este de acá es el relleno sintético, también lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar también marcador de puntos para separar nuestros puntos, una tijera. Necesitamos también aguja lanera, que es esta de aquí, algunos alfileres. Recuerden que este pastel también tenemos el tutorial en el canal. Lo pueden buscar también para que lo puedan realizar y puedan utilizarlo como alfiletero. Entonces, y lo último que utilicé también es el rubor. Con la misma sombra de ojos de color rosado, le coloqué acá rubor en los cachetes. Entonces, esos serían todos los materiales. Así que comencemos. Vamos a comenzar por los brazos primero. Entonces comenzamos haciendo un anillo mágico. La hebra más pequeña va para la parte de acá y vamos a cruzar así en nuestro dedo de esta manera, así. Ingresamos acá dentro del anillo mágico, jalamos la hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Siempre enseño desde el principio porque hay personas que recién están comenzando a hacer sus primeros amigurumis y me piden que les enseñe desde el comienzo. Ya, entonces siempre empezamos así. Ya, entonces cuando ya tenemos ahí el anillo mágico, adentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora jalamos esta hebra, la más pequeña, y cerramos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Los aumentos es hacer 2 puntos en el mismo punto. Entonces ahí en el primer punto hago 1 y hacemos otro punto más, ahí serían 2. En el siguiente vamos contando 3 y otro más, serían 4. En el siguiente punto hacemos acá 5, otro más en el mismo punto, serían 6. En el siguiente punto hacemos 7, en el mismo punto otro más, serían 8. En el siguiente punto contamos 9, en el mismo otro más, serían 10. Y en el último punto contamos 11, otro más en el mismo punto, serían 12. Ahí hemos hecho en total 6 aumentos y nos han quedado 12 puntos bajos en esta segunda vuelta. Ahora, en la vuelta 3, que es la que nos toca, hasta la vuelta 12, vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Acá ya tejí mi primer punto. A partir de esta vuelta ya le voy a poner mi marcador para no perderme en las vueltas porque estamos tejiendo en espiral. ¿Ya? Entonces aquí ya hice un punto y así voy a ir tejiendo solamente un punto bajo en cada punto hasta la vuelta número 12
y volvemos. Acá ya llegué a la vuelta 12. Hasta esta vuelta vamos a tejer, entonces ya podemos sacar acá el marcador y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para poder coser el brazo después al cuerpo, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a rellenar con el relleno sintético, pero solamente hasta la mitad del bracito, ya no todo, solo hasta la mitad. Por ejemplo, yo acá me ayudo con una tijera pequeña para poder rellenarlo. Se pueden ayudar con una tijera pequeña, con un palito, con lo que a ustedes se les haga más fácil. Solamente hasta la mitad. Y de este vamos a hacer dos iguales. Acá ya hice el otro. Ya tengo los dos y ahora los voy a reservar. Vamos a empezar a hacer las piernas. Para hacer las piernas, o sea, las patas de abajo, vamos a empezar con el color rojo. Vamos a empezar igual con un anillo mágico, pero de 5 puntos bajos, ¿ya? Entonces ingresamos acá, jalamos hebra, hacemos la cadena y acá adentro tejemos 5 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos acá la hebra más pequeña y en la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos en cada punto y vamos contando ahí. Acá va 1, en el mismo punto hacemos otro, son 2, en el siguiente punto hacemos 3 y 4, en el siguiente punto 5, 6, en el siguiente punto 7, 8 y en el último punto 9 y 10, porque acá solamente hemos hecho 5 aumentos. Entonces en la segunda vuelta nos van a quedar 10 puntos bajos, ¿ya? Ahora vamos a hacer el cambio de color con el color rosado que hemos estado trabajando. Y aquí en este último punto que hemos tejido, que es el 10, vamos a destejer ese último porque lo vamos a cerrar, o sea, lo destejemos el último, porque en este último que sería el 10, así, en vez de cerrarlo con el mismo rojo, lo vamos a cerrar con el color rosado para hacer el cambio de color. Ya así siempre para hacer el cambio de color, el último punto lo cerramos con el color que nos toca tejer. Entonces ya lo cerramos y hacemos 2 nuditos así, y ahora cortamos el color rojo porque vamos a tejer solo con el rosado. Ahora en la tercera vuelta, que es la que nos toca, vamos a hacer un punto y un aumento. Ya vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces empezamos aquí tejiendo un punto, ese punto lo vamos a marcar ya, y en el siguiente hacemos el aumento. Ahí marcamos para saber dónde hemos comenzado y vamos a seguir tejiendo acá la misma serie de un punto bajo y después el aumento. Seguimos un punto bajo y un aumento. Esta serie la repetimos por 5 veces por toda la vuelta hasta llegar aquí de nuevo, y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 4, y desde esta vuelta número 4, que es la que nos toca, hasta la vuelta 10 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 15 puntos bajos, ¿ya? Entonces así vamos tejiendo hasta llegar a la vuelta 10 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 10, miren.
Ahora nos tocaría hacer la vuelta 11 y en la vuelta 11 vamos a hacer la serie de un punto bajo y después vamos a hacer la disminución. Agarramos la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos nuestro punto normal. Entonces ahí ya hemos hecho la primera serie de un punto bajo y una disminución. Por toda la vuelta vamos a seguir tejiendo un punto bajo y después la disminución. Esta serie la vamos a repetir en total por 5 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar de nuevo aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora toca la vuelta 12, que ya es la última vuelta que vamos a tejer acá en las patitas de abajo, y solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 10 puntos bajos que tenemos. Entonces tejemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta y volvemos. Aquí ya terminé de tejer toda la vuelta 12, sacamos el marcador, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para poder coser después esta pierna al cuerpo. De la misma manera que el brazo vamos a agarrar el relleno y solamente vamos a rellenar hasta la mitad, ¿ya? Solo hasta la mitad, y de esta vamos a hacer 2 iguales. Acá ya hice la otra y lo vamos a reservar para empezar a hacer las orejas. Ya, para hacer las orejas igual comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos, ya. Entonces, así como hemos comenzado las otras partes, comenzamos aquí contando los 6. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, ya. Entonces los aumentos son 2 puntos en cada punto. Entonces vamos contando ahí, haciendo los 6 aumentos hasta que tengamos los 12 puntos en esta segunda vuelta. Aquí ya terminé la segunda vuelta, y en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y después hacemos el aumento. Esta serie la repetimos en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Nos toca hacer la cuarta vuelta, y la vuelta 4 y la vuelta 5 solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 5 y volvemos. Acá ya llegué a la vuelta 5 y vamos a hacer la última vuelta, que sería la vuelta 6, y aquí vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 6. En el siguiente punto vamos a hacer igual un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para después poder coser la oreja. Jalamos aquí y lo reservamos. Vamos a hacer de la misma manera 2 iguales. Aquí ya hice la otra, ya. Esto lo vamos a reservar y vamos a hacer la parte que va dentro de la oreja. Esta de aquí, les voy a enseñar aquí. Esta parte de adentro, solamente que como acá lo estamos combinando rosado con rojo, vamos a hacerlo en rojo, ya. Entonces con el hilo de color rojo vamos a hacer un anillo mágico de 10 puntos bajos. Entonces ingresamos aquí, hacemos el anillo mágico y adentro vamos a tejer 10 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3,
4, acá ya voy 9 y 10. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar, jalamos bien y aquí en el primer punto hacemos un punto deslizado para cerrar, una cadena y vamos a dejar de la misma manera una hebra larga para de ahí poder coserlo por la parte de adentro de la oreja, ¿ya? Y van a hacer igual, otro igual, dos iguales, porque esto va a ir adentro de las orejas, ¿ya? Entonces lo vamos a reservar y vamos a hacer la parte de la cola. La cola lo hacemos igual en color rosado, ¿ya? Vamos a empezar haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces acá vamos contando 1, 2, aquí ya voy 6. Jalo la hebra para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, o sea 2 puntos en cada punto. Entonces vamos contando ahí, siendo 1, 2, en el siguiente punto 3, 4, así hasta que tengamos los 6 aumentos y nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora la tercera vuelta vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 12 puntos bajos, ya. Entonces van contando ahí y acá ya voy 2, 3 hasta que tengan los 12. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución lo vamos a hacer en total por 3 veces por toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 4 y aquí en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y de la misma manera dejamos una hebra larga para poder coserlo al cuerpo, ¿ya? Antes de coserla al cuerpo igual le vamos a poner un poquito de relleno, pero eso al final, cuando ya tengamos el cuerpo listo y lo vamos a coser. Ahora vamos a hacer el lazo, el moño o lazo, este de aquí, en color rojo, que estamos haciendo ahora. Entonces con el color rojo vamos a tejer 7 cadenas, ¿ya? Entonces acá voy a hacer un nudo deslizado para empezar a hacer las cadenas y vamos contando acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a empezar a tejer retrocediendo desde la segunda cadena un punto bajo en cada cadena, o sea vamos a tejer 6 puntos bajos. Acá ya voy 3, 4, 5 y acá en la última cadena 6. Subimos con una cadena, volteamos y aquí empezamos a hacer desde el primer punto un punto bajo acá en cada punto, o sea vamos a tejer igual aquí 6 puntos bajos. Ahí voy 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hago una cadena y voy a dejar una hebra larga para poder, aquí le voy a dar a la mitad vueltas y aparte para poder coserlo. Entonces dejamos una hebra bien larga, ya jalamos aquí para cerrar y lo que vamos a hacer ahora con la aguja lanera, vamos a ingresar ahí para dejarla aquí, lo vamos a reservar. No, antes por acá con la aguja vamos a ingresar hasta la parte del medio, así por adentro de los puntos, a ver,
aquí con paciencia. A ver, vamos a ir avanzando hasta que lleguemos al medio más o menos. Así. Ahí ya estoy en la parte del medio y vamos a girar. Vamos a darle varias vueltitas. Más o menos así. Lo acomodamos. ¿Ven? Así. Y en la parte de atrás, cuando ya le dimos varias vueltitas, vamos a hacer un nudito, ¿ya? Miren, ingresamos aquí. A ver, voy a tratar de agarrar todas las vueltitas ahí. Y aquí voy a hacer un nudito para que no se suelte. Ahí, ¿ven? Y vamos a acomodar el lazo, que nos quede así. Y esto igual lo vamos a reservar porque todavía no lo vamos a coser, lo vamos a coser al final. Y la otra hebra, esta hebra pequeña que nos queda, porque con esa empezamos, vamos a tratar de esconderla por aquí, por adentro igual, para no cortarla al ras, para que no se vaya a destejer, ¿ya? Entonces la vamos a ir escondiendo así entre los puntos para que no se, para no cortarla tan al ras. Y ahora que ya le escondí un poco más, ya la puedo cortar y listo. Así nos queda el lacito. Tiene unas pelucitas y está. Así nos queda el lacito y esto lo vamos a reservar para después poder coserlo. Ahora que ya tenemos todas las partes pequeñas hechas, vamos a hacer la cabeza, porque aquí vamos a comenzar primero por la cabeza y después vamos a tejer el cuerpo y después solamente nos quedaría hacer el gorro. Ya, entonces comenzamos con el color blanco. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces tejemos acá adentro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos, ¿ya? O sea, 2 puntos en el mismo punto. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, así hasta tener 12. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Siempre acá empiecen marcando su primer punto que tejen, ya, para que no se pierdan en las vueltas. Y vamos a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y un aumento en total por 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos acá un punto, lo marcamos y seguimos tejiendo el segundo punto y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces
durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y la serie va a ser de 6 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ya terminé la vuelta 8 y hasta esta vuelta vamos a aumentar. Ya, ahora vamos a hacer la vuelta 9 y desde la vuelta 9 hasta la vuelta 16 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 48 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 16 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 16, he avanzado las 8 vueltas hasta la 16 y ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Entonces vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y hacemos la disminución. Esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 18 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos
y una disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta 19 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Miren, acá ya terminé la vuelta 19, pero antes de seguir le vamos a colocar los ojos de seguridad, y los ojos se colocan en la vuelta 12. Entonces contamos desde acá, desde donde hemos comenzado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En esta vuelta van a colocar un alfiler ahí y van a contar 9 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en el 9 van a colocar otro alfiler. Ahora le van a colocar los ojos de seguridad, que son estos de aquí. Son ojos ovalados que yo he conseguido en AliExpress, son de 12 milímetros, solamente que son ovalados, ya, o sea, no son redondos, son más la forma es ovalada. Entonces le quitamos aquí el alfiler y vamos a colocar ahí el primer ojo, así, y después le ponen el broche también de seguridad por la parte de atrás, ya. Ahí le colocan el primer ojo, acomodan, y donde está el otro alfiler le van a colocar el otro ojo. Acá ya le coloqué los ojos. Ahora al medio nos vamos a enfocar y vamos a hacer la nariz. Ya, yo voy a agarrar ahora 2 puntos y es de acuerdo a los puntos que le queden al medio ustedes. Hay veces hay 2, o si ven que se ve mejor agarrando 3. La cosa es que cuando ustedes le borden la nariz quede bien centrada en la parte del medio. Entonces acá donde termine el ojo, en esa línea vamos a bordar la nariz. Acá con el hilo amarillo siempre dejan un poco de hebra por dentro para después poder amarrarlo. Y a ver, voy a agarrar acá yo 2 puntitos y voy a ver cómo me queda, y si no agarro un puntito más. Entonces aquí agarro 2 y lo voy a pasar unas 3 veces más o menos. Entonces acá pasamos una vez, paso otra vez, yo creo que una vez más. Vamos a ver cómo se ve. Y ahí quedó, ¿ven? Ahí me gusta cómo se ve. Así que por la parte de atrás, lo único que van a hacer es hacer 2 nuditos con la hebra que dejaron y con la hebra que han terminado. Hacemos 1, 2 nuditos y cortamos la hebra que nos sobra, y esto va a quedar por dentro, así que no se va a notar. Ahora vamos a hacer los bigotes que tiene acá en color negro. Miren, acá yo ya le bordé estos 3 que tiene aquí. De la misma manera le vamos a bordar el otro lado, les voy a mostrar cómo. Entonces de aquí me paso a este lado, ahí igual donde termina el ojo, pero un punto más allá. ¿Ven? En la línea donde termina el ojo, pero un puntito más allá. Y lo que hago aquí es más o menos agarrar 3 puntos. Cuento aquí 1, 2, en el tercero, pero una fila más abajo.
ya, de acá una más abajo, más o menos por aquí, y salgo por acá una línea más arriba, jalo un poco para que quede ahí ajustado, y aquí salgo por la misma línea para que este de acá sí quede recto. Este va a quedar así en diagonal y acá el del medio queda en la misma línea. Subo una más arriba igual y me voy en diagonal, así, aquí una fila más arriba para que también me quede en diagonal ese bigotito. De esa manera, ¿ven? Aquí lo hacemos en diagonal, acá también y acá recto, y así me quedan las tres. Y de la misma manera que lo he hecho aquí, lo vamos a hacer del otro lado. En la parte de atrás vamos a amarrar los dos hilitos que nos queda y ahí ya quedaría bordada la carita. Al final, cuando ya terminamos todo, le podemos poner rubor acá en los cachetes de color rosado o rojo para que se vea mejor todavía. Ahora, ya que tenemos bordada la carita, vamos a seguir y nos tocaría hacer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo aquí 2, 3 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Miren, acá ya terminé de tejer la vuelta 20 y antes de seguir ya le puse el relleno. Lo rellenan bien, que la cabecita quede bien formada, y de ahí siguen porque aquí vamos a hacer la última vuelta de disminución y como ya va a quedar más cerrado, después es un poco difícil rellenar, así que vayan poniéndole el relleno y de ahí cuando hacemos esta última vuelta ya lo terminan de rellenar lo que es la cabeza. Ya entonces nos tocaría hacer la vuelta 21 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces acá tejemos nuestro primer punto, lo marcamos, a ver, y acá serían 2 y nos toca hacer la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Acá ya estoy terminando la vuelta 21, solamente me queda hacer la disminución. Y como voy a hacer el cambio de color ahora para la vuelta 22, aquí hago la disminución así y en vez de cerrarlo en blanco lo vamos a cerrar con el color rosado para hacer el cambio de color. Y de la misma manera que hicimos la otra vez, vamos a hacer 2 nuditos aquí, 1 y 2, y vamos a cortar el color blanco. Ahora solo vamos a tejer con el rosado. Aquí ya tienen que tener bien rellenada la cabeza, ya bien formada. Y ahora vamos a empezar la vuelta 22 haciendo 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos acá nuestro primer punto, lo marcamos, aquí hacemos el segundo punto y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta,
y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Y ahora nos toca hacer la vuelta 23. Vamos a sacar el marcador y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos acá tejiendo 2, 3 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces en total por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ya terminé la vuelta 23, ahora nos toca hacer la vuelta 24 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos acá nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a seguir acá contando 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta 24, ahora nos tocaría hacer la vuelta 25 y desde esta vuelta 25 hasta la vuelta 33 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos, o sea, hasta la vuelta 33 serían 9 vueltas más. ¿Ya? Entonces tejemos hasta la vuelta 33 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 33. Ahora vamos a empezar en la vuelta 34. Vamos a hacer disminuciones. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos porque vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. ¿Ya? Entonces seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a tejer en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 35 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos aquí 2, 3 y una disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora toca hacer la vuelta 36 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y una disminución. Antes de seguir, rellenan bien el cuerpo porque como vamos a seguir disminuyendo, después va a ser difícil porque el agujero queda más pequeño. Ya, entonces acá tejemos 2 puntos bajos y una disminución. Siempre marquen el primer punto y esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 37 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos nuestro punto bajo y después hacemos la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 38 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Ya, entonces acá vamos contando 1, una disminución,
aquí 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos un poco de hebra para poder cerrar bien acá. Antes de cerrar, si ustedes ven que les falta un poquito de relleno, se fijan bien, por ese pequeño agujerito pueden ponerle un poquito más. Ya, yo lo voy a poner un poquito más, que siempre al final siento que falta un poquito, y con la misma tijera o con el palito que le estén poniendo lo acomodan ahí para todas las partes, para que quede bien relleno. Así. Ahí está. Entonces lo acomodan, se fijan que esté bien, y con la aguja lanera vamos a cerrar agarrando las 6 hebras de adelante que nos quedan, de los 6 puntos que nos quedan. Ya, entonces solo agarramos la hebra de adelante, ahí contando 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora jalamos bien para cerrar, ingresamos por ahí mismo y salimos por la parte de atrás. Jalamos bien ahí para que quede bien cerrado, y aquí atrás agarramos una pequeña hebrita para hacer un nudito. Entramos por ahí mismo y salimos por otro lado del cuerpo para esconder la hebra. Jalan bien para que el nudito quede así oculto, ven, y así ya no se ve, y la hebra que queda la cortamos. De esa manera ya tenemos el cuerpo y la cabecita. Ahora le vamos a hacer el gorro, y después le cosemos todas las partes del cuerpo y la cabeza. Miren, acá yo ya avancé el gorro, porque es lo mismo cuando comenzamos a hacer la cabeza, que si desean lo retroceden, pero empezamos con el anillo mágico de 6 puntos bajos y vamos aumentando de 6 en 6, ¿no? Después hacemos 6 aumentos, después la serie de un punto bajo y un aumento, la de 2 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, 4 puntos bajos y un aumento, 5 puntos bajos y un aumento, y 6 puntos bajos y un aumento, ¿no? Todas esas series hasta 6 puntos bajos y un aumento, ya saben que la repiten por 6 veces, y en cada vuelta van quedándole de 6 en 6, ¿no? Acá empiezan con 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48. Entonces acá que tenemos 6 puntos bajos y un aumento, tenemos 48 puntos en total. Ya, entonces eso ya lo saben, así que ya avancé hasta aquí. Después que llegamos aquí, me tocaría la vuelta 9, porque acá hay 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería la vuelta 9, y desde la vuelta 9 hasta la vuelta 15 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 48 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 15 y volvemos. Ya llegué hasta la vuelta 15, hasta aquí vamos a tejer el gorro, así que acá sacamos el marcador y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y aquí sí hay que dejar una hebra bien larga, ya, porque vamos a coser todo
el alrededor del gorro y la parte de abajo para unirlo con el cuerpo. Entonces dejamos una hebra larga y jalamos acá para cerrar, que se haga un nudito ahí. Y ahora lo vamos a coser. Primero vamos a coser el gorro para después poder unir las orejas y todas las partes. Lo vamos a acomodar ahí más o menos. Miren, justo el gorro nos queda ahí donde está esta de acá, que viene a ser como el bigote, ¿sí? Hasta aquí, justo ahí y ahí, ¿ven? Justo queda ahí. Aquí, si contamos desde donde está el ojo, es 1, 2, 3, 4, unas 5 vueltas. Hasta ahí queda la parte de arriba. ¿Ya? Y acá atrás, que nos quede justo ahí, que no se vea lo blanco, porque ahí lo vamos a coser, para que parezca que el gorro sale de ahí, del cuerpo, como es el disfraz de osito. Entonces, cuando ya lo tengamos ahí acomodado, lo que hacemos es colocar alfileres para que no se mueva a la hora que lo vamos a coser y quede bien ahí donde lo vamos a poner. Ya, entonces le colocamos los alfileres y con la aguja lanera aquí, lo primero que hacemos acá en la parte de atrás, nos fijamos que ahí esté bien atrás, vamos a coser esto más o menos, ¿ya? De aquí hasta aquí. Primero uniéndolo acá con la parte de abajo. Entonces agarramos ahí un punto ahí del cuerpo, vamos jalando y agarramos así un punto del gorro, aquí un punto del cuerpo, jalamos, un punto del gorro, así mejor, y aquí un punto del cuerpo, otro punto del gorro, jalamos más o menos a esa distancia, un puntito más, yo creo. A ver, no, ahí está bien, es como un dedito, ya, para que parezca que acá el gorro sale de ahí. Ahora aprovechamos aquí de salir acá por el gorro y vamos a coser todo el borde del gorro, todo hasta llegar acá de nuevo, y lo vamos a coser de esta manera, así. Ingresan por aquí, así, y van jalando, así, así, ven, así, y van jalando. Así. Y jalan. De esta manera vamos a coser todo el borde del gorro, ¿ya? Llegamos de nuevo aquí y volvemos. Aquí ya terminé de coser todo el alrededor del gorro y al final le hice un nudito y escondí la hebra por adentro de la cabeza, ¿ya? Entonces esto lo vamos a reservar. Y ahora vamos a coser las orejas. Primero le vamos a coser la parte roja en medio y después cosemos, lo unimos para poder coserlo en la cabeza. Acá les voy a mostrar cómo. Entonces la parte roja le colocamos el hilo y antes de cerrar acá
Lo que vamos a hacer es poner esto, va a ir acá en medio, ahí, ¿ven? Y agarramos aquí un punto de acá y un punto de aquí atrás de la oreja. Pasamos aquí también agarrando un punto de acá de la oreja y un punto de acá de la parte roja, y vamos dando la vuelta así, y por acá atrás agarramos ahí un punto de la parte roja. Aquí también salimos por acá atrás. Ahora por acá atrás podemos agarrar acá un punto. Aquí también. Así van a ir cosiendo por todo el borde para que quede ahí. Y ahora este hilito con el que comenzamos, la parte roja, lo podemos pasar para atrás y aprovechamos en hacer dos nuditos con este hilo y con el otro, y de ahí lo dejamos por adentro de la oreja escondido para poder cerrar la oreja. Ya, entonces ahí ya hice un nudo, aquí hacemos otro, cortamos, y estos hilos los podemos esconder acá adentro de la oreja. Y ahora vamos a cerrar ahí la oreja para poder coserla a la cabeza. Como la cerramos, pasando así de un lado para otro, así de esta manera. Así hasta el final. Agarrando ahí un punto de cada lado. Así. Para coser la oreja, primero la colocamos ahí, y aquí donde empieza el ojo, ahí en esa misma dirección vamos a colocar la oreja, y justo termina acá donde están los bigotitos, ¿ven? Entonces le ponen los alfileres, le he colocado así en forma diagonal también la oreja, ¿ven? Y vamos a agarrar de esta manera, vamos a coser agarrando acá un punto de acá del gorro, de la cabeza, y ahora agarramos un punto de la oreja, así, y vamos jalando. Agarramos acá un punto de acá del gorro, de esta manera, jalamos, y agarramos un punto de la oreja y vamos jalando, y de esa manera vamos a coser todo el borde y la parte de adelante también. Al final le hacemos un nudito y perdemos la hebra por adentro de la cabeza, y así vamos a coser las dos orejas. ¿Ya? Esta oreja igual, se fijan que queda ahí centrado donde comienza el ojo y termina ahí justo donde está la primera pestaña o bigote aquí. Y aquí contando las filas de acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, como en la fila 7, ahí, más o menos, para que tengan un aproximado de dónde colocarlas. ¿Ya? Entonces vamos a coser las dos orejas y volvemos. Miren, ya le cosí las dos orejas. Ahora le vamos a coser el lazo que tiene aquí y lo cosemos justo ahí al borde donde está esta oreja de aquí, a esa misma distancia pero al borde. Entonces agarramos aquí un punto del gorro
hay que tratar de coser la parte del medio solamente para que la parte de los costados del lazo no quede como más sueltito y alzado ya. Entonces solamente agarran la parte del medio del lazo así y lo van pasando varias veces hasta que quede bien sujeto, ya. Ahí pasan por el gorro y ahora hay que tratar de pasar por acá por la parte del medio del lazo así. Por ahí. Y vamos jalando para ajustar. Lo pasan varias veces para que quede ahí bien sujeto. Y le hacen al final atrás un nudito y pierden la hebra por adentro de la cabeza. Ahora le vamos a coser los brazos y las piernas. Yo ya le cosí de este lado. Les voy a enseñar cómo. Colocamos el brazo aquí en la parte lateral. Justo son como 2 puntos donde termina acá los bigotes, son 1 o 2 puntos más o menos a esa altura va a ir el brazo y bien pegado acá al cuello hasta donde termine. Ya antes de coser el brazo unen acá pasando de un lado para otro así como hicimos la oreja y le ponen los alfileres para que no se mueva y lo puedan coser bien. Entonces lo que yo voy a hacer acá es de la misma manera que cosimos la oreja, agarramos un punto acá del cuerpo, vamos jalando, agarramos un punto del brazo, así, y vamos jalando, seguimos acá agarrando un punto del cuerpo, acá un punto del brazo. Así vamos a ir jalando. Agarramos aquí otro punto del cuerpo. Un punto del brazo. Y aquí otro punto del cuerpo. De esta manera. Y vamos jalando para que quede ahí bien ajustado. Ahora, para que el brazo no se alce y quede así como este, porque si no quedaría alzado, aquí miren en la parte de acá vamos a darle unas puntaditas agarrando unos 3 puntitos y después aquí también, ya, para que esto se quede así y no se alce el brazo. Entonces nos pasamos para este lado y lo que vamos a hacer es igual agarrar un punto del cuerpo, aquí agarramos un punto del brazo, otro punto del cuerpo, aquí igual un punto del brazo y vamos jalando. Aquí voy a agarrar otro puntito del cuerpo, ya le puedo ir sacando los alfileres para que sea más cómodo. Aquí le voy a agarrar otro punto acá del brazo, se hace un poco difícil aquí, pero sí se puede con paciencia. Y ya, ahora me voy a pasar para la parte de acá arriba para también coser unos 3 puntitos de acá del brazo para que esto no se alce y quede así. Ya, entonces de aquí me paso para acá arriba a la parte de arriba del brazo, nos pasamos para acá y agarro igual acá un punto del brazo y ahora lo paso para el lado de allá para agarrar un punto del cuerpo también. La idea es darle ahí unas puntaditas para que quede bien
bien asegurado y no se alce el brazo. ¿Ven? De esta manera, mira, entonces de esa manera el brazo ya no se va a alzar, va a quedar ahí bien sujeto, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que hacer. Primero cosen este lado, de ahí se van para acá, para abajo, le dan unas puntaditas hasta aquí nada más, y arriba igual, le dan puntaditas hasta aquí para que quede así. Ya, de la misma, ahora lo único que nos queda es hacer un nudo y perder la hebra por dentro. De la misma manera vamos a hacer con la pierna. Primero vamos a unir acá, pasando de un lado para otro que quede cerrado. Y la pierna la vamos a colocar aquí, miren. Son 3 vueltas más abajo. De donde termina el brazo contamos 1, 2, 3 vueltas ahí. ¿Ya? Y en la misma línea donde va el brazo, en esa misma línea van a coser la pierna. Y de la misma manera van a coser acá, le van a dar en 3 vueltas, van a agarrar acá 3 puntos para coser de este lado y del lado de abajo también. 1, 2, 3 puntos aquí para que no se mueva y nos quede así como esta. Ven, acá yo ya cosí este lado, un poquito de este lado y un poco del lado de abajo para que nos quede así. ¿Ya? Entonces voy a coser la pierna de acá también y volvemos para coser la colita. Ya le terminé de coser la otra pierna también. Ahora vamos a coser la cola. Lo colocan ahí, miren, en la parte del medio y bien abajo, de manera que ustedes vean que queda como a la misma distancia que la pierna para que se pueda sentar, ¿ven? Así. De esta manera, entonces ahí se puede sentar porque la colita está bien abajo. ¿Ya? Entonces ahí le colocan el alfiler para que no se mueva. Y de la misma manera que hemos cosido todas las partes, lo que vamos a hacer es agarrar un punto del cuerpo, después agarramos un punto de la colita, así, agarramos aquí un punto del cuerpo, jalamos, agarramos el punto que sigue acá de la cola, jalamos, y de esa manera vamos a ir cosiendo todo el alrededor hasta llegar aquí de nuevo, hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Ya, en mi caso no he rellenado la colita porque quiero que quede así. Si ustedes desean, antes de terminar de coserla le pueden poner un poquito de relleno como para que quede más, como más formada, pero ya es de acuerdo al gusto de cada uno. Ya, entonces voy a terminar de coser la cola y volvemos. Miren, aquí ya le terminé de coser la colita. Ahora lo único que nos faltaría hacer es echarle el rubor acá en los cachetes. Entonces con la misma, yo utilizo la misma sombra que se utiliza para los ojos y el rubor se lo voy a poner acá, más o menos a la misma distancia donde termina acá el ojo, a un costado, y de esta manera le voy a poner en el otro lado también. Eso ya es opcional si ustedes quieren ponerle rubor, pero queda muy lindo. Y listo. Ven, de esa manera ya la tenemos lista. Esta nos quedó así. También les quería mostrar la otra que hice, que es esta de aquí. En este caso utilicé el color lila y morado. También queda muy lindo con esos colores. Espero que les haya gustado el tutorial y si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Los invito también a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente video.